Bueno, Félix Carrilero pues es una persona que llegó a Arganda con su familia cuando yo tenía 4 años. Somos 6 hermanos, vine con mis padres, mis 5 hermanos y yo, con 4 niñitos. Llegamos aquí, con 12 años me tuve que poner a trabajar y bueno, a raíz de ahí me metí en hostelería, no he dejado nunca la hostelería. Durante 53 años he estado detrás de una barra o en un restaurante y pues mi vida ha pasado dentro de los bares. Bueno, pues la etapa al principio fue un poquito dura. Ya te digo, veníamos con mis padres, mis hermanos. Mi padre era pastor, mi padre tenía una enfermedad, no podía trabajar. Mis hermanos eran pequeños, tenía 4 hermanas mayores que yo, pero todas de muy corta edad. Y al llegar aquí estuvimos un poco perdidos. Veníamos a un pueblo que no conocíamos. Somos de Ciudad Real, de un pueblo de Ciudad Real, Mestanza. Mi padre vendió las 4 ovejas que tenía y nos venimos para acá, como se solía decir antiguamente, con un atillo y toda la familia detrás, ¿no? Entonces llegamos aquí perdidos, totalmente perdidos y sin nada. Entonces estuvimos deambuleando un poquito, estuvimos viviendo primero por la calle del Barranquillo. De ahí le salió a mi padre y a mi madre para cuidar la finca Maligaya, una finca que había donde está ahora Finazauto, todo eso eran fincas, ¿no? Y una de ellas se llamaba Maligaya, que era donde criaban cerdos, gallinas, y bueno, pues mi padre ahí se metió un poco pues para limpiar los animales, el huerto. Ahí estuvimos un tiempo, no recuerdo cuándo, pues yo era muy pequeño. De allí, por circunstancias que no sé, pues el trabajo se dejó y nos fuimos a vivir al lado del cuartel. Ahí había un almacén de naranjas, mi madre iba al almacén, mi padre, y ahí estuvimos hasta los 7 u 8 años, que nos fuimos con 7 u 8 años, nos fuimos a vivir a los Pisos del Jaro. Pisos del Jaro está cerca del barrio La Paz y luego construyeron ahí había un arenal y en ese arenal construyeron los colegios azules, que le llaman los colegios azules porque el techo, digamos, es azul y se quedó con los colegios azules, ¿no? O para nosotros. Y ahí en los Pisos del Jaro, la verdad que me vino muy bien a mí, a mi infancia, porque pues había muchos chicos de mi edad, de 8 años, 9 años, 10 años, y bueno, pues como era antiguamente, todo el día en la calle, todo el día jugando, con muy poquito sacábamos un juego, con un bote, poníamos un bote, el bote botero, andado, al escondite, no había muchas cosas más, pero bueno, era muy bonito y sobre todo muy cercano con la gente, hacías rápidamente amistad, la vecina de enfrente, si tu madre no tenía para el bocadillo te lo daba a ella. De hecho recuerdo a muchas vecinas que en aquella época pues nos ayudaron muchísimo. Estaba muy bien también porque un poquito más para abajo, en el barrio de La Paz, había la caseta de los palos, que le llaman. Antiguamente sabéis que la plaza de toros de Arganda era de palos, y había una casa, nosotros le llamábamos la Casa de los Palos, pero que realmente eso había sido una ermita. Ahora actualmente hay como un jardincito, subiendo para los colegios azules, y le llamaban la Casa de los Palos, que es donde guardaban los palos de las fiestas, de la plaza de toros. Claro, para nosotros las fiestas empezaban ya para los críos de esa zona. En el momento que veíamos las puertas abiertas, ya sabemos que las fiestas estaban a punto de empezar, ¿no? Nos bajábamos todos a jugar a esa casa, con el peligro que llevaba. Pero recuerdo y lo recuerdo con mucha nostalgia, cuando veían esa puerta, ese olor a madera, a humedad, a moho. Estábamos deseando que metieran unos pocos palos en el camioncito, se los bajaran a la plaza, para todos los niños meternos ahí a jugar, con lo que te digo, con el peligro que conllevaba, ¿no? Pero era nuestro juego. Entonces, como eso empezaban a hacerlo, creo recordar que a principios de agosto, así empezaban ya a montar la plaza. Pues claro, nos tirábamos un mes ya viviendo la fiesta, antes de... Lo que pasa es que toda esa alegría a mí me duró poco, pues yo tenía 9, 10 años, con 12 ya me metí a trabajar, y bueno, pues a ratos, ¿no? Como mi madre trabajaba de cocinera en Las Brujas, y necesitábamos más ingresos, mi madre le dijo a las jefas, a las brujas, que eran 2 hermanas,
que si querían que fuese a echar una manilla. Al principio pues era como, con que me dieran un plato de comida, casi era suficiente para mi madre, ¿no? Era una comida menos que había en casa, ¿no? Entonces, no es que me gustase, pero era una obligación. O sea, al final me metí ahí y como cuando entrabas antes a trabajar, que no me enteré yo que tú contestas, que no me enteré yo que no haces caso a lo que te dicen. A la jefa les dijo el día que yo fui, si le tenéis que dar un tortazo, se lo dais, sí, lo clásico de aquellos tiempos, ¿no? Y a mí no me gustaba, pero claro, no me quedaba otra, ¿no? Pero es verdad que cuando ya empiezas a trabajar un poco más en serio, con 14 años, y ves lo bonito, o para mí era bonito, ¿no? Aunque tenía sus inconvenientes, que había que tus amigos estaban por ahí, pero como yo tampoco económicamente podía estar mucho por ahí, pues casi me venía genial estar ahí, para no tener que pasar, si no envidia, pues sí, esa cosa de que tus amigos van al cine y tú no puedes ir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, al final te va enganchando, te va gustando, conoces a gente, te haces mayor antes de tiempo, porque es verdad que pues la hostelería tiene también sus inconvenientes, no todo es bueno, ¿no? Pero te enseña lo bueno y te enseña lo malo, luego ya estás en ti, coger un camino, coger otro, ¿no? Yo por suerte, pues bueno, me encaminé bien y sí es verdad que ayudado por las dos señoras que tenían el mesón, Yolanda y Maruja, que eran las dueñas. Para ellas al principio era como un hijo más, ¿no? Y la verdad que me trataban muy bien y trabajaba mucho, pero eso fue lo que me enganchó, ¿no? El poder conocer a gente, el hablar con mucha gente, como era un niño, esas palabras de cariño que a lo mejor pues las echabas en falta, ¿no? Porque en tu casa había lo que había y a lo mejor pues, hijo, ponme, niño, ponme, oye, Felicín, que era Felicín. Eso fue un poco, la verdad es que, a ver, hay una historia muy bonita cuando empecé a trabajar en Las Brujas, ¿no? Yo era un crío, como os he dicho, a mí algunas veces me subían en coche porque terminaba a las 12 de la noche, era muy tarde, y las dueñas, espérate un momentito que cerramos y ya te subo yo, ¿no? Y por el camino pues siempre íbamos hablando, siempre me contaba, y siempre me decían que lo que le gustaba de mí, que era una persona muy agradable, muy educada, porque eso sí es verdad, algo no hemos tenido en mi casa, pobres, honrados y con una educación, ¿no? Y me decían siempre, yo siempre estaba sonriendo, pero esa sonrisa, como os he dicho, era un poco el escudo que yo utilizaba por mi timidez, por mi vergüenza, pues me salía a sonreír y sonreía y sonreía y me creía que con eso estaba todo arreglado, ¿no? Y siempre me decía cuando íbamos en el coche, si sigues en el mundo de la hostelería, tú con esa sonrisa llegarás donde tú quieras. Yo me lo tomaba eso como un poco, digo, como si la sonrisa, digo, pues no, bueno, yo me callaba y yo decía, vale. Bueno, tuve un periodo que me fui a la Mili y dejé el restaurante, pero en la Mili no dejé de trabajar, por eso digo, yo desde los 12 años hasta los 65 he estado trabajando, no he parado, porque en la Mili, como era camarero, me metieron en las residencias oficiales de camarero, o sea, en la Mili también de camarero. Entonces, bueno, quitando ese año, pues siempre estaba en la barra. Cuando vine de la Mili, ellos tenían, Las Brujas tenían también una cafetería en Madrid, en Meléndez Pelayo, al lado del Hospital Niño Jesús. Y dijeron que, joder, que por qué no me iba allí, que necesitaban gente y que necesitaban gente, bueno, pues agradable. Me decían siempre agradable. Y me llevaron ahí, ¿no? Ahí estuve como 3 o 4 años y esos años me vinieron muy bien, porque además era un sitio donde paraba gente, yo qué sé, paraba Sanchís, García Remón, jugadores, artistas, bueno, me vino muy bien para culturizarme un poco más, ¿no? Y cada vez me iba gustando más, claro, yo meterme ahí y ver, era algo diferente, ¿no? A ver a Sanchís, hombre, yo sí, yo tengo que poner una cerveza. Sanchís padre. Sanchís padre, que por cierto tenía una taberna, Avenida Menéndez Pelayo, un poquito más para arriba, donde nosotros teníamos la cafetería. El padre de Sanchís tenía una taberna, entonces el padre Sanchís estaba ahí en aquellos tiempos, no trabajando, pero iba por ahí y bueno, vivían al lado, y Butragueño, el padre de Butragueño, que tenía una droguería en Menéndez Pelayo, tenía una droguería, y también, no sé, gente que, joder, que a mí que venía de estar en un bar en Arganda, que no trataba más que con la gente de Arganda, el verte con tanta gente, pues me gustaba, la verdad. Y encima del Madrid, ¿sabes? Que encima del equipo bueno, ¿no? Pues me gustaba Pero bueno, estando allí,
En la calle Mira al Parque, el tío de mi mujer montó un bar, se llamaba Jusaca, que en aquellos tiempos fue muy novedoso, porque estaba hecho todo con cuadros de Arganda, pues de bodegas, de la Plaza de Toros de Palo, y todo eso lo hizo un señor se llamaba Oche, que es el padre de los Orche, de los que recortan, y pues el señor era carpintero, era banista, y fue el que decoró todo ese restaurante. Y la verdad que bueno, el tío de mi mujer, por lo que sea, no terminó de darle el enfoque, estuvo funcionando 5 o 6 años muy bien, pero y entonces bueno, nos lo ofreció a mí, que estábamos trabajando entonces en Madrid en la cafetería, nos lo ofreció, que si no queríamos quedarnos, porque yo en Madrid los domingos y los sábados no trabajaba y le venía a ayudar a él, al Jusaca, los fines de semana. Entonces nos dijo que si no queríamos quedarnos con ellos, yo y mi mujer, ya teníamos un niño, a Diego, que tenía 3 añitos, 4, y bueno, pues lo vi una oportunidad de trabajar en mi pueblo y tener algo mío, ¿no? Y ahí fue donde nos metimos yo y mi mujer. Nos costó al principio mucho, era un bar pues en la calle Mira al Parque, en aquellos tiempos pues Arganda tampoco era muy grande, pero yo venía con una idea de unas hamburguesas que había visto en Coslada y empezamos a hacer esas hamburguesas, con patatas, con ensalada alrededor, con huevo, con bacon, con jamón, bueno, y tortitas, las tortitas clásicas o típicas de las tortitas con nata. Y la verdad que empezó a funcionar muy bien. Montamos el comedor, lo montamos con manteles, compré una pantalla grande de las que había antes para ver los partidos de fútbol. Entonces Canal Plus era cuando empezaba a emitir y teníamos 2 bares en Arganda del Canal Plus, eso se ponía de gente. Y bueno, ahí empezamos, yo y mi mujer y mi suegra, que venía los fines de semana a ayudarnos en la cocina, ¿no? Éramos los 3 y ahí dentro del comedor había unos sillones y yo me echaba un ratito, me levantaba yo, se echaba mi mujer y así, igual, todo el día ahí metido, ¿no? Y la verdad que fue un éxito lo de las hamburguesas y las tortitas. Ahí estuvimos como 5 años. Nos salió la oportunidad de comprar el local de aquí de la calle Los Ángeles, que luego en su día fue el Círculos, pero claro, compramos el local a base de mucho esfuerzo, de un préstamo, pues lógicamente, pero teníamos el local, pero ya no había para montarlo, ni el banco me daba más para montar el negocio. El local estaba ahí cerrado y total que teníamos un piso que habíamos comprado ahí, que estábamos pagando, y dijimos, pues la única solución es vender el piso y con lo del piso poder montar el Círculos. En su día nos pasan un presupuesto y digo, bueno, vamos a andar ahí un poco apretados, pero verdad que si algo he tenido es que mi familia siempre me ha apoyado, tanto mi suegra, mis hermanos, mis cuñados, les pedías y ahí estaban siempre dispuestos, ¿no? Me pasan el presupuesto, venga, lo hacemos, el presupuesto se dispara y no llega a pedir dinero por ahí, como fuese, ¿no? Hasta que se pudo, bueno, pues completar. Inauguramos, no se me olvidará nunca, víspera de la ofrenda, 2 días antes, inauguramos un viernes y las fiestas empezaban el domingo. Yo les decía a los montadores, los que estaban poniendo las luces, como no esté terminado para abrir para las fiestas, no cobráis, es que no tengo dinero, o abro o no cobráis. De hecho, el alcohol que compramos, las bebidas alcohólicas las compramos en el Alcampo y fue con la tarjeta de mi suegra, fuimos a comprar el alcohol porque no había más. Bueno, pues yo lo que tenía que parecer ese día, yo lo tenía muy claro, y nadie me ha enseñado, pero lo vas viendo, ¿no? El día a día, es que el día de la inauguración tenía que parecer que sobraba, que caía del cielo todo. Hice mecheros, llaveros, compré flores para las mujeres, bueno, ahí todo el que iba tenía un regalo, barra libre, venga, eso parecía, bueno, fue un boom, la verdad que fue un boom. Pues imagínate, abrir es un viernes por la tarde, que lo abrimos a partir de las 6 de la tarde creo, el sábado ya víspera de las fiestas, ya fue una locura. Me acuerdo que el día de la ofrenda, el que empezó allí conmigo, Alberto, un amigo mío, digo, yo me voy contigo y la verdad que me vino de maravilla, un chaval maravilloso, pues los dos nos quedamos a cerrar, serían las 5 o las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, no sé qué hora era, pero el día siguiente había encierro que pasaba por aquí. Nos pusimos a fregar, a recoger, digo, ¿dónde vamos? Ya no nos da tiempo. Pusimos 2 cartones de cajas detrás de la barra, nos echamos aquí un rato y hasta que oímos a la gente en la puerta, pero no abrí, pero no sé qué. Alberto, que ya está la gente ahí, corre, vamos a abrir. Y bueno, pues abrimos y imagínate las fiestas que fueron, ¿no? Y creo que nos vino muy bien porque de ahí cogimos una fama, que bueno, ya fue prácticamente todo rodado.
fue el primer bar que poníamos cócteles, por la tarde se servían cócteles, se servía delante del cliente. Bueno, yo la idea de la hostelería tenía muy claro lo que quería ahí. Bueno, es que esto, a ver, yo cuento las cosas así, parece que todo ha sido un camino de rosas, todo muy divertido, el pasar apuros económicos era normal, no sé, pero claro, tiene su lado oscuro, ¿no? Tiene su punto amargo, ¿no? Y era la familia, el día a día con la familia. Como ya dije en la otra entrevista, yo, mis hijos no he ido con ellos ni a una reunión de colegio, ni a un médico, no me he puesto a hacer deberes o tareas con ellos, ahí era mi mujer la que llevaba todo el peso, aparte de que mi mujer me tenía que ayudar a mí en el bar, o sea, entonces, las conversaciones nuestras, es que casi no había conversaciones, porque es que era llegar, o ellos estaban durmiendo, o yo estaba durmiendo, y las pocas que había, pues la mayoría de las veces eran casi para discutir, ¿no? Porque tú, porque no has venido, porque se has hecho, porque no has hecho, porque... entonces, bueno, eso es una de las cosas que más me arrepiento, ¿no? El no haber pasado o haber dedicado más tiempo a mi mujer y a mis hijos, y en general a mi familia, porque al final mis hermanos, mis padres, todo, amigos, al final lo vas dejando todo de lado. Además yo soy una persona, y siempre lo repito mucho aquí, yo cuando estoy trabajando no conozco ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mis hermanos, no conozco a nadie, el trabajo es sagrado. Yo tenía a mis hijos trabajando aquí y a mi mujer, y eran los que más broncas se llevaban, o sea, era todo el día discutiendo, porque muchas veces los empleados me decían, pero no te pongas así, o que no, fuera de aquí lo que queráis, el trabajo es así, el trabajo es sagrado y en el trabajo hay que ser un señor. Hombre, pues han sido importantes, no importantísimos, o sea, ten en cuenta que yo soy el que me estoy llevando un poco los halagos, pero detrás de mí había una familia, y había una mujer y 2 hijos, mis hijos ya son mayores, sin su apoyo pues seguramente no estaríamos donde estamos, o no hubiésemos conseguido todo lo que hemos conseguido. Ellos han estado conmigo día a día, ellos no tenían horarios, ha habido veces que no tenían ni sueldo, entonces ha sido muy importante. Creo que yo no hubiese podido conseguir nada sin su apoyo, o sea, seguro. Bueno, ha cambiado totalmente, todavía intentando adaptarme, porque es verdad que el bar todavía no lo he dejado del todo, sigo viniendo por aquí, les ayudo un poco al día a día, pero claro, ha cambiado totalmente, o sea, quiero hacer tantas cosas ahora con la familia, con los amigos, que me faltan días. Muchas veces me llaman, oye, mañana quedamos para comer, oye, digo, espera, vamos a ir por turno, porque no, me faltan horas al día, ¿no? Y mi nieta, tengo una nieta de 5 años que está en mi locura, y estoy disfrutando mucho de ella, de mi mujer, de salir, de ir al cine, de ir a comer, de dar un paseo, que antes eso no existía, antes era de aquí a casa, descanso 3 horas, otra vez para el bar, y bueno, el día a día ha cambiado totalmente. Cuesta, y a mí me viene bien estar, porque me dicen, pero tú ya deja el bar, pero si ya... No, es que tampoco quiero dejarlo así de golpe, pues yo creo que esto crea adicción, y es como el alcohol o las drogas, o yo qué sé, que si lo dejas de golpe lo mismo es peor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, voy poco a poco, lo voy asimilando, y lo bueno, que no tenga la obligación, vengo un poco cuando me apetece. Si quedo con mi mujer para ir a un cumpleaños, pues primero me voy a ir con mi mujer, y si puedo, pero antes no, antes era al revés, si había un cumpleaños, mi mujer se iba sola o no iba, y yo me venía al bar. Ahora no, ahora ha cambiado. Pues imagínate lo que he dicho muchas veces, Arganda es la que nos ha dado todo. Mis hijos han nacido en Arganda, mi nieta ha nacido en Arganda. No sabría cómo definir Arganda. Yo no recuerdo mi pueblo, mi pueblo es Arganda. A mí cuando me dicen, ¿dónde eres? Soy de Arganda. Yo a Arganda le tengo un sentimiento, un cariño. A mí cuando me dicen, es que todo el mundo te pide ayuda, todo el mundo ayuda. Claro, es que empezando porque me acuerdo de mis raíces, ¿no? De cómo me ayudaron a mí, y luego decir, joder, es que cómo no voy a ayudar yo a la gente que me pide ayuda de Arganda si ellos me están ayudando todos los días. Al final, mi negocio funciona por la gente de Arganda. Yo Arganda la llevo en el corazón, no, la llevo grabada, o sea, Arganda para mí es todo.
es todo. Es mi casa, es... A ver, lo que más me gusta de Arganda, por supuesto que es la gente, ¿no? El trato humano que hay, la cercanía que hay con todos, o la mayoría nos conocemos, a pesar de que ha crecido mucho, pero y lo bueno que tiene Arganda es que es un pueblo que tan solidario, acogemos a la gente que viene con tanto cariño, que al final la gente que viene se termina convirtiendo en un argandeño más, aunque no sea de Arganda, ¿no? Y eso es lo que más me gusta de Arganda. Claro, tú imagínate, yo he vivido sobre todo al estar en hostelería, ¿no? Como ves tantas cosas, oyes tantas cosas, te cuentan, al final ves que ha habido un cambio brutal, ¿no? A nivel de población ha subido muchísimo, pero a nivel, por ejemplo, para la gente joven, hemos pegado un bajón impresionante, que eso es lo que más ahora mismo reprocharía yo, ¿no? A Arganda, cómo hemos perdido esa alegría que teníamos de bar, ya no de bares, sino de todo en general. Había un cine, había discotecas, había pub. Yo cuando empecé en el Jusaca fue cuando esta calle empezó, abrió el Piccolo, abrió el Dan, al venirme aquí al Círculos, te hablo en el año 86 más o menos, fue cuando abrieron una discoteca impresionante, Tuareg, luego pasó a llamarse Mar, venía gente de fuera, una barbaridad, pues parecían los pueblos de la costa, si entre diario éramos 20.000 habitantes, los fines de semana éramos 100.000, o sea, a ver, exagerado, ¿no? Pero es verdad, porque había muchas cosas de ocio para los chicos, había juegos recreativos, te ibas a un juego recreativo y podías jugar al ping-pong, al billar, al futbolín, a matar marcianos, no sé, había sitios para la gente joven distraerse, ¿no? Pues te digo cómo fue. A ver, yo con Alberto, claro, sus abuelos vivían cerca de mi casa. Con sus padres he tenido mucho trato en el Círculo. Al final, bueno, hay un vínculo ahí, a él he conocido de niño. Él, cuando abrimos esto, era un niño prácticamente, ¿no? Y siempre hemos tenido una buena relación. Entonces, cuando yo decido traspasar esto y lo traspaso a unos inversores, yo quería ser el primero en hacerle saber a él que bueno, pues que me jubilaba y que Gambrinus lo dejaba, ¿no? Entonces, le mandó un WhatsApp, digo, Alberto, quiero hablar contigo, cuando tienes un ratito para contarte, y me dice, ¿ya he oído algo? No sé qué. Digo, bueno, pues a ver si tienes un día un ratito, tomamos un café y te cuento un poco cómo ha sido, ¿no? Ah, pues sí, me parece bien, quedamos un día y tomamos un café. Me llama un día, me dice que si me puedo subir por la mañana al ayuntamiento a tomar un café y que le cuente a ver qué es la que he liado, que cómo que deja el Gambrinus. Bueno, pues yo subía con toda la intención de hablar de mi Gambrinus, ¿no? Me pongo a hablar de mi Gambrinus, yo ya veo algo raro ahí cuando entro, porque nada más entrar, bueno, pues me recibe él, dice, nos sentamos aquí en el sillón, viene la secretaria y dice, ¿quieres un café? Yo, como soy de broma, digo, aquí no puedes tener un café, bueno, aquí hay café, no hay café, que sí, que tenemos café, bueno, pues ponme un café. Nos estamos tomando el café y la llama, dile que a la de prensa que venga y que nos haga unas fotos. Bueno, al principio pienso que, bueno, pues para poner que... No, ni por mi cabeza no me podía ni imaginar la que estaba tramando ya, ¿no? Tomamos el café, hacen las fotos y le dice, espera, no te vayas, grábanos un vídeo mejor. Y ahí ya sí se me ponen las orejas tiesas, digo, ¿un vídeo para qué? Pienso yo para mí, pero bueno, graba el vídeo, y está grabando el vídeo, y me dice, yo sigo hablando de mi Gambrinus, yo a todo esto le estoy contando que Gambrinus, que no sé qué, me dice, bueno, yo también quiero decirte algo ya. Y ya me quedo así mirando y dice, quiero que seas el que dé el pregón. Yo me quedo así, se me ponen los pelos, como te lo digo, de punta. Digo, no, yo soy más vergonzoso de lo que tú te crees, yo no lo podría hacer en mi vida. Que sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno. Y me dice, bueno, tú no digas nada de momento, hasta que yo no lo publique. Yo tardaré 2 o 3 días en publicarlo. Según llego a mi casa, ya estaba en el Facebook puesto, que creo que ahí me engañó un poco. Imagínate, para un argandeño, uno que me encantan las fiestas, que Arganda, fíjate lo que tenemos en Arganda, es que yo siempre digo que somos la envidia de los pueblos de toda la Comunidad de Madrid,
tenemos de todo, si es que, pero las fiestas de Arganda es que, no sé, a lo mejor yo como argandeño es que lo veo de otra manera, ¿no? Pero es que son especiales, ¿no? Entonces, ni en mis sueños, ni en el mayor de mis sueños, cuando yo empecé con 12 años a trabajar de camarero, podría pensar que yo un día iba a dar el pregón de la fiesta de mi pueblo, que iba a tener la oportunidad de decirles y agradecerle a todo el pueblo toda la ayuda que he recibido durante todos estos años, porque al final yo considero que lo que he tenido ha sido una ayuda de ellos, en mis negocios, de una manera, de otra, pero... Entonces, para mí, el pensar que puedo hablar o decirle a todo el pueblo gracias por todos estos años, ya creo que me merece la pena, ¿no? Pero es un honor, es un prestigio, es algo que no me creo merecedor de ello, porque yo no he hecho nada más que trabajar y trabajar. Bueno, eso ha sido... Pero es que lo que digo siempre, como yo en Arganda habrá 200.000 personas que están todo el día trabajando, ¿no? Entonces, sí me pregunto eso, creo, y me siento un poco mal porque creo que no soy merecedor de tal honor, ¿no? Porque creo que eso es la leche, o sea, dar el pregón en la fiesta de tu pueblo, vamos, ¿qué más puedes pedir a la vida, no? Pues mira, ¿sabes lo que más se repite? El que me duermo por la noche pensando, me da igual a la hora que me despierte, no tengo prisa, me da igual a la hora que sea. Y la rutina es despertarme, desayunar con mi mujer, si tengo a la nieta que muchas veces se queda en casa porque mis hijos trabajan, pues con la niña, y la rutina es levantarme, desayunar, coger a mi nieta, irnos a dar un paseo, sacar al perro, comer, preparar la comida que me encanta. Me he criado en los bares, pues soy un cocinilla, ¿no? Y en mi casa, si estoy yo, mi mujer no cocina. En mi casa, estando yo, mi mujer no cocina. Y ese es el día a día ahora. O sea, lo primero que les diría, que se olviden de colores, son las fiestas, son para disfrutarlas, que haya armonía, que haya alegría, pero siempre con un poquito de responsabilidad, ¿no? Pero que se diviertan y lo pasen, pero que se olviden de colores, si estamos todos unidos, todo será más fácil, todos lo pasaremos mejor, todos disfrutaremos, que si andamos Pues yo lo que les diría que lo primero que tenéis que creer es en su proyecto, ¿no? Y que antes de abrirlo haga un estudio y tenga muy claro qué es lo que quiere y dónde quiere llegar. Luego, pues que crea una plantilla que es muy importante de cara al público, que sea agradable, que sean atentos, que tenga su local limpio. Yo siempre he dicho un local limpio, un local con personal agradable, atento, que piensen que el cliente que va a su local ha elegido ese local en vez de elegir otro. Entonces, que se desviva por el cliente. Y en fiestas, que levante un poco la mano, que disfrute de las fiestas y que no esté mirando ese me ha tocado la flor, ese me ha dejado local cenitero. No, en fiestas hay que levantar un poquito la mano y saber que estamos de fiestas.